Sintoniza todos los martes, 6 de la tarde. Sentido Común. Sentido Común. Un programa de diálogo político que promueve propuestas, desarrollo, progreso, estudio y lucha. Sentido Común. Martes, 6 de la tarde. Solo por YSUS, la voz del alma mater. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presenta y no constituye la postura oficial de YSUS Radio. Transmitiendo desde Ciudad Universitaria en la República de El Salvador. Sentido Común. Sentido Común. Programa conducido por Max Serrador. Iniciamos. Buenas tardes, ¿qué tal mis estimados radioescuchas? Desde la Ciudad Universitaria, hoy martes 26 de septiembre de 2007, estamos transmitiendo otro programa más de Sentido Común. Hoy tenemos de invitada a una chica muy guapa, pero sobre todo aguerrida, inteligente y audaz. Ella es Daniela Genovés. Bienvenida aquí a las cabinas de YSUS. Gracias, Max, un saludo a toda tu audiencia y gracias, estoy feliz de estar nuevamente en esta cabina. Sí, tú eres miembro de la comunidad universitaria. Daniela, para quienes no la conocen, ella es ex miembro de Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, ha pertenecido al movimiento estudiantil, es fundadora del movimiento Círculo Juvenil 3075 y actualmente también pertenece a la Asociación Americana de Juristas con sede en Panamá, que es un miembro consultor de la Organización de Naciones Unidas. Pertenece a grupos de movimiento ciudadano como de egresados y graduados de aquí de la Universidad en Ciencias Jurídicas, que están constantemente estudiando los procesos de las leyes salvadoreñas. También pertenece a UNAJUD y no sé, ¿me podrías explicar qué es UNAJUD? Bueno, es una asociación de abogados que nace en un primer momento funcionando de hecho con la idea de coordinar a diferentes asociaciones de abogados a nivel nacional y la idea era hacer una federación. Por el tema legal se constituyó nada más como una asociación de abogados, pero actualmente es una de las asociaciones de abogados más representativas del país. Tiene más de 100 abogados afiliados. Con este currículum, que es muy interesante, y Daniela nos va a estar opinando vamos a hablar sobre diversos temas de coyuntura nacional, vamos a hablar sobre los movimientos de sociedad civil que vive la hermana República de Guatemala y sobre todo también vamos a hablar sobre la despenalización del aborto. Un tema polémico, pero más adelante lo vamos a ir dilucidando, pues es un tema de muy poca información a nivel de la sociedad civil. Empecemos. Daniela, ¿cómo ves el movimiento que se está suscitando allá en la hermana República de Guatemala? Bueno, es un problema coyuntural, pero que tiene su base en la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad que se crea en Guatemala, que a mi criterio es una institución que no es de Guatemala, o sea, está siendo intervenida, digamos, por la CIA, está siendo controlada por Estados Unidos y que está funcionando dentro de un estado. Yo no conozco realmente cómo está la institucionalidad de Guatemala y cómo está el tema de las competencias de las instituciones dedicadas a investigar la comisión de hechos delictivos allá. Pero lo cierto es que existe una institución que funciona para eso, que no es del estado de Guatemala, pero que está investigando algunos casos.
En este momento entiendo que están presentando una solicitud de desafuero para el presidente de Guatemala, y ahí es donde se suscita todo ese problema. La raíz básicamente es porque ha habido una investigación por un hecho delictivo que le están atribuyendo al presidente de Guatemala, que es la CICIG. En conjunto con la Fiscalía están promoviendo un antejuicio. Bueno, acá lo conocemos antejuicio, no sé si en Guatemala tendrá otro nombre. Sí, para informar al radio escucha, básicamente varias organizaciones están interpelando al presidente porque ha recibido dentro de sus querellas, dentro de sus peticiones, él ha recibido fondos ilícitos para su campaña. Entonces esto se ha descubierto y están ahorita en esta puja. Entiendo de que la Asociación de Estudiantes Universitarios de Guatemala también están participando. Denunciando. Bueno, como te digo, yo no conozco el caso concreto porque serán las instituciones encargadas de investigar el hecho delictivo para ver si existe realmente o no, porque también existe la posibilidad de que sea un juicio político el que se le está haciendo al presidente. Entiendo que fue también en el marco de que él denunció a uno de los que coordinan esta institución de la CICIG, que después estaban denunciando al presidente. Entonces caben las dos posibilidades, y en este caso es difícil tomar una posición al respecto porque no se conocen a cabalidad los casos. Yo no digo que en Guatemala no existan casos de corrupción, así como lo existe acá también. En todas partes existen casos de corrupción, pero no podemos nosotros, bueno, al menos yo personalmente no podría tomar posición o denunciar un hecho del que no tengo el total conocimiento, si se trata de un juicio político o si se trata de un caso de corrupción realmente. Ok. Hablemos de otro tema. Yo creo que es un tema polémico sobre la despenalización del aborto. ¿Nos podrías dar un esbozo de lo que es en realidad la palabra despenalización del aborto? Sí, bueno, a nivel personal creo que el término no es adecuado hablar de despenalización del aborto, porque estamos hablando de que nuestro Código Penal protege un bien jurídico y es la vida del no nacido. En este caso, cuando se habla de despenalización del aborto, en realidad se está hablando de flexibilizar nuestro sistema penal en ese sentido, para que hayan causales por las cuales las mujeres no puedan ser procesadas por el delito de aborto. Entonces, en este caso, no creo que lo correcto sea hablar de despenalización del aborto, sino más bien de flexibilizar esto y de hablar específicamente de las causales por las cuales las mujeres no pueden ser procesadas en este caso. Yo creo que el aborto, el no nacido es un bien jurídico que debe ser protegido, pero en este caso se ha propuesto en la Asamblea Legislativa la despenalización del aborto por 4 causales, y que en realidad son 4 causales bien específicas. La primera es cuando se trata del producto de una violación hacia una mujer, cuando se trata de trata de personas, cuando se ponga en riesgo la vida de la mujer, y en el caso de las menores, de las niñas que sean abusadas sexualmente. Entonces, en esos casos yo creo que sí es necesario flexibilizar este tema. Obviamente hay detractores y detractoras precisamente sobre los casos de violación. He escuchado casos de personas que han nacido después de estos hechos así tan desfavorables, pero dicen, bueno, mira, aquí estoy y amo mucho a mi madre, amo mucho a la vida, y este derecho no me lo pudieron haber negado. Claro, yo creo que se trata de un conflicto ético. Estamos hablando de la ética al momento de flexibilizar o no nuestro sistema punible. Yo creo que
el hecho de tener absolutamente, como te digo, de tener penalizado el aborto totalmente, eso es antiético, es de doble moral incluso, porque si bien es cierto, muchas mujeres están abortando y son las mujeres que tienen dinero para hacerlo. Las mujeres que no lo pueden hacer, pues ellas sí son procesadas. Entonces, pero no obstante, están poniendo el tema en la mesa como apelando a la moral, digamos, pero apelando a la doble moral de la gente, de la sociedad, porque en realidad estamos hablando de que si una persona, si una mujer que ha sido violada y decide tener su hijo, pues es una decisión propia. Si usted no está de acuerdo con la despenalización del aborto en estas causales, pues no aborte. Yo creo que hay mujeres y hay casos muy excepcionales y para eso va a estar regulado. No se trata de dejar desprotegido, como decíamos, ese bien jurídico, sino más bien se trata de regular las causas específicas en las que las mujeres no pueden ser procesadas. Yo creo que han habido también casos muy injustos de mujeres que han sido condenadas por haber tenido abortos espontáneos incluso. Sí, he conocido estos casos, pero dijiste algo bien importante. Aquí en El Salvador hay clínicas de aborto. Bueno, yo tengo conocimiento de que hay mujeres que lo hacen, que se van fuera del país para abortar. Yo no sé si acá precisamente hay clínicas para eso. Okay. Pero sí hay mujeres que han tenido abortos espontáneos que no tienen ni siquiera para pagar un abogado y que han sido condenadas por eso. Entonces yo creo que eso es el tema de la doble moral que se está manejando en esta. Tú como jurista, ¿en qué parte de la ley es la que crees que debe de modificarse? Bueno, para comenzar yo creo que hay que contextualizar un poco. El Código Penal anterior que estaba vigente antes del 98, estaba vigente en esa fecha. Ese Código Penal permitía el aborto en 3 causales. Entonces, era flexible en ese sentido, pero posterior hubo una reforma en la Constitución y después del 98 ya no se puede, las mujeres ya no pueden abortar por esas causales. O sea, en caso de que la vida de la mujer esté en riesgo o que el feto venga con malformaciones, no se puede abortar en este caso. Sí, yo cubrí hace bastantes años, hace 4 años, el caso de una chica de allá de Oriente. Yo creo que tú lo tenés que conocer bien, que venía con problemas fisiológicos y que peligraba la vida de la mujer. De la madre, sí. Ajá, de la madre. El caso de Beatriz. Beatriz era, claro. Y al final lo paradójico fue de que el mismo Ministerio de Salud, al ver cómo había trascendido el caso en la opinión pública, tomó cartas en el asunto y parece que salvaron la vida de la madre. De la madre y bueno, no sé en qué terminó. Bueno, yo no recuerdo si el niño murió porque venía con lupus, era imposible Ajá. que él viviera. No conozco el desenlace de ese caso, pero sí recuerdo que en el caso de Beatriz, la mujer fue sometida a un constante, no solo un ataque mediático contra ella, porque fue utilizada prácticamente por ambos bandos, digamos, la gente que está a favor de la despenalización del aborto y la gente que está condenando. Exacto. Entonces, ella fue sometida a una cuestión mediática terrible y aparte de eso el padecimiento físico que ella tenía. Yo creo que eso es un caso sumamente injusto para la vida de la mujer, pues. Sí, yo también, yo la estaba cubriendo el caso y sí, eso precisamente es una revictimización Correcto. Bueno, ahora, volviendo al tema, ¿qué le dirías, por ejemplo, a estas asociaciones que se dicen proteger la vida y que bajo ninguna circunstancia se debe de alterar el orden divino de las cosas? Bueno, primero que no es un tema religioso hay que analizarlo desde el punto de vista objetivo, sin meter el tema de la religión en este caso, porque si no nos vamos a basar en dogmas y nunca vamos a tener una discusión clara, una discusión objetiva del tema, sino que más bien yo creo que este es un problema jurídico y que hay que discutirlo en ese sentido.
porque, bueno, estamos ante una ponderación de derechos, estamos ante la ponderación del derecho a la vida de la mujer y el derecho a la vida de uno nacido, que en ese momento, o sea, por eso hay regulación al respecto. No, una mujer que ya tenga, por mucho que haya sido violada, pero que el niño ya tenga 5 o 6 meses de gestación, ya no se puede abortar, o sea, la ley no te lo va a permitir, pero hay una etapa en el que sí se puede hacer porque el feto todavía no está formado, o sea, la concepción, dicen ellos, ya es una vida, pero en realidad es la unión de un espermatozoide con un óvulo, que en ese momento no tiene vida, o sea, no tiene sentimientos, o sea, no está formado. Entonces, por eso hay una etapa en la que se va a poder hacer y otra en la que no. O sea, yo me refiero ¿Qué etapa es exactamente? Después de 3 meses ya no puedes abortar, porque ya el feto está formado. Yo creo que esto lo podría explicar mejor un médico, ¿no? Pero ya está formado y entonces ya no podrías practicar un aborto. Pero en esa etapa yo creo que sí es posible hacerlo, ¿me entiendes? Tú que estás empapada en este tema, ¿existe precedente de otros países tanto a favor o en contra? Bueno, sí, hay varios países en Europa incluso donde se permite que se pueda abortar en ese sentido. Yo creo que nuestro sistema es uno de los más rígidos respecto no me refiero a la protección de un bien jurídico, más bien el tema de que no hay regulación al respecto en qué casos podés o no abortar y en qué condiciones, porque para todo hay, imagínate, incluso cuando vos matás a una persona puede haber un caso de ¿cómo se llama esto? En defensa propia. Ajá. Vos podés cometer un homicidio y podés salir libre. ¿Doloso? ¿Culposo? No, ese se llama en defensa propia. Es un tipo penal que especifica que hubo o sea, vos estás defendiendo tu vida. Entonces, y mataste a otra persona porque si no, esa persona te iba a matar a vos. Entonces, en ese caso, la ley es flexible. O sea, estamos hablando de un homicidio. Murió una persona, pero en ese caso vos podés salir libre porque se trata de proteger tu vida. Hay una ponderación de derechos en ese caso en el Código Penal, y también en el caso del aborto también debe haber una ponderación. Hay un derecho adquirido, en este caso, que es la vida de la madre, y un derecho de una persona que aún no existe como persona. Entonces, ¿cuál vas a ponderar más? ¿La vida de la madre o la de la concepción, en este caso, de un óvulo y un espermatozoide? Ahora, ya en cuanto a los avances jurídicos a favor de la despenalización, ¿cómo va este proceso? Porque obviamente esto tiene que terminar decidiéndose en la Asamblea Legislativa. ¿Qué dice nuestro Parlamento? Bueno, la verdad es que no ha habido ningún avance. No hay correlación en Asamblea Legislativa como para aprobar que estas causales sean agregadas al Código Penal, que hay una reforma en ese sentido. ¿Ninguna fracción ha mostrado permeabilidad? Bueno, claro, la que la presentó fue el grupo parlamentario del FMLN. Presentó una iniciativa donde solicita que se incorpore, que se reforme el Código Penal en el sentido de que se agreguen las 4 causales por las que se puede abortar en este caso. Ok, ¿y las demás fracciones? Bueno, no hemos mostrado interés al respecto. Y yo creo que no hay condiciones. Correcto, no hay condiciones en este momento en la Asamblea Legislativa como para que se... Pero sí creo que es importante que los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, de la sociedad en general, se muestren y hagan una presión, porque realmente es un tema que nos debe de importar a la sociedad en general. Ustedes que están en estos movimientos, ¿no hay ni siquiera un mínimo acercamiento del lobby con Arena, PCN, Gana? Bueno, yo en lo personal no estoy en ninguna asociación feminista. Yo estoy apoyando la causa de la despenalización del aborto porque soy mujer, pero en lo personal no lo he hecho. No sé si otras organizaciones feministas lo habrán hecho hasta la fecha. No. Ok, no sé. Antes de irnos a una pausa musical, ¿quisieras agregar algo más sobre este tema? No, solamente.
Ok, continúe con nuestra sintonía. Después estaremos hablando con Daniela Genovés. Nos estará dando sus puntos de vista sobre su trabajo concreto en UNAJUD, que es estudios sobre las resoluciones que da la Sala de lo Constitucional, tan polémicas también en nuestra política nacional. ¿Qué hay de música? Hola. Aquí tenemos a Efra López, artista nacional de Cutacuzcat, de San Marcos, joya al pie de la montaña, y la canción El Tren, canción original de nuestro buen amigo Efra López, y sonando acá en Sentido Común. Gracias por estarnos apoyando ahí en los controles, compañero. Excelente, a la orden, mi estimado, y suena esta canción en Sentido Común. Tenerte a vos era lo más importante que a mi vida llegó. No vayas tan deprisa, te lo pido, por favor. Un día más sin tenerte aquí, te lo juro, yo no puedo seguir así. Esta noche yo espero que duermas junto a mí. Salir de aquí, errante soy, al fin cantaré 1000 canciones que me lleven junto a ti. Voy a esperar un tren que me lleve junto a ti, y voy a esperar un tren. Voy a esperar un tren que me permita dormir para soñar al fin. Salir de aquí, errante soy, al fin cantaré 1000 canciones que me lleven junto a ti. Voy a esperar un tren que me lleve junto a ti, y voy a esperar un tren. Voy a esperar un tren que me permita dormir para soñar al fin. Voy a esperar un tren que me lleve junto a ti, y voy a esperar un tren. Voy a esperar un tren que me permita dormir para soñar al fin. Voy a esperar un tren. Estás en compañía de YSU
¡Ey! ¡Qué música más buena! Te felicito, compañero. ¿Quiénes son? ¿Me puedes repetir? El artista cheromillo, por cierto, Efra López. Efra López, él es de San Marcos. Nuestro lindo Cutacuzcat le llamamos porque en náhuatl es joya al pie de la montaña el nombre de San Marcos, Cutacuzcat. Él es de San Marcos, Efra López. Y muy buena rola, 100% nacional, hecha en casa. Bueno, si Efra López nos está sintonizando, nos está escuchando, felicidades. Un buen apretón de manos y un abrazo porque nos transporta esa música. Bueno, para los que recién nos sintonizan, estamos con Daniela Genovés. Ella es una activista de la sociedad civil que es muy aguerrida, luchadora e inteligente. Guapa. Gracias. Bueno, quedamos en el tinterillo ahí que íbamos a hablar sobre lo que es una HUD, que es una ONG. No, es una asociación de abogados. Una asociación de abogados que estudian las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Después tenemos otros temas, que como que ella pertenece a la Asociación Americana de Juristas, que también nos va a hablar al respecto, pero ¿qué hay de las resoluciones de la Sala? Empecemos por orden. ¿Qué es una resolución de la Sala de lo Constitucional? Bueno, la Sala de lo Constitucional tiene competencia para conocer en 3 procesos. Son el proceso de amparo, habeas corpus y el proceso de inconstitucionalidad. Donde se genera más la polémica es en las resoluciones respecto a la inconstitucionalidad, precisamente por los efectos que esta tiene, que son efectos erga omnes, es decir, efectos que afectan a la sociedad en general, a todos los salvadoreños. Nos afecta una resolución de la sala, ya sea de manera positiva o negativa. Por ejemplo, como un ciudadano puede llegar a acercarse al organismo y decir, mire, yo no estoy de acuerdo con las leyes por esto, en específico por esto y esto y esto. ¿Es eso? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando existe una ley positiva en nuestro ordenamiento jurídico que contradice la Constitución, entonces cualquier ciudadano puede interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la sala y la sala resolverá sobre la constitucionalidad o no de ese organismo, ya sea una ley, decreto o reglamento. Hablemos un caso común. Ahí andan las tanquetas, y yo me siento incómodo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Llevo un papelito a mano o tengo que utilizar como medio un abogado? ¿Cuál es el proceso? Esta es una medida política, una medida en el marco de una política pública. En este caso, la Sala de lo Constitucional no es competente para conocer de esos actos. La Sala solo conoce en el caso que exista un reglamento o una norma jurídica que contradiga la Constitución, pero en este caso estamos hablando de un acto político que no tiene, que no puede ser sometido a control constitucional en este caso. Bueno, hagamos un caso que ha sido sonado y que incluso a nivel nacional e internacional, la regulación de algunas drogas. Yo puedo llegar a interpelar, a poner un recurso. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque tenemos una ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, donde dice que todo alucinógeno, cualquier planta que te ocasione alguna alucinación es ilegal, pues, pero también hay una regulación respecto a los fármacos. En ese caso sí se pueden utilizar drogas y es legal, pero hablemos de la cannabis. Sí, la marihuana es el consumo hasta 2 gramos. Vos podés, digamos, portarla para consumo. ¿Eso es aquí en el país? Sí, en el país. Okay. Para consumo y no te van a procesar por eso, se supone, ¿verdad? En teoría. En teoría. Después de 2 gramos, si vos andás, o sea, el hecho es el consumo. Se presume que es para el consumo esa cantidad de droga. Pero si vos andás un poco más de droga, se presume que es para comercialización, correcto, o tráfico de droga. Si yo quisiera, yo como ciudadano no me siento conforme con esto, ¿la sala es donde se ventila no, caso? No. Okay. No es la Asamblea Legislativa. Bueno, ¿estamos hablando de la regulación o estamos hablando...? Regulación. Sí, bueno, ahí en ese caso
la Asamblea Legislativa tendría que reformar la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas para permitir el consumo. Ok, cambiamos ya de tema. Danos un ejemplo de una resolución de la Sala de lo Constitucional, algo más pertinente. ¿En qué sentido? Porque yo te puedo hablar de varias cosas. Para ilustrar al radio escucha, antes de que empecemos a hablar sobre casos determinados. Bueno, la Sala de lo Constitucional conoce en los procesos de inconstitucionalidad de cualquier norma que vaya en contradicción con la Constitución. Te puedo poner el caso de una ley que, por ejemplo, un tributo que en este caso, por ejemplo, haya una doble tributación, en este caso, que se ha creado un nuevo tributo, pero que ya haya estado regulado ese mismo tributo. Entonces, en este caso, se puede acudir a la Sala de lo Constitucional y lo declara inconstitucional porque va en contra de la Constitución. Entonces, eso podría ser un ejemplo. Ok, un ciudadano es un recurso político, decís. ¿Qué cosa? Poner una resolución en una sala. No, es un derecho de todo ciudadano, sí. Ok, hablemos ya en casos concretos. Te mencionaba fuera de micrófonos el voto cruzado. Sí. La Sala de lo Constitucional dio una sentencia sobre el voto cruzado, incluso fue bien a distiempo y hubo, bueno, dicen, se dio esto como para decir de que hubo un desorden a la hora del conteo de votos y que la gente no estaba preparada. ¿Qué nos tenés que opinar al respecto del voto cruzado y de esta sentencia? Bueno, para comenzar, la sentencia del voto cruzado se refiere a una resolución de la sala que tiene como precedente otra resolución. Y es que en la resolución 61/2009, que modifica el artículo 85 de la Constitución, donde dice que el único instrumento para optar por una elección popular es precisamente el instrumento son los partidos políticos, y la sala hace una interpretación y dice, no, mire, usted puede inscribirse como candidato independiente y entonces puede participar en el proceso electoral para la elección de diputados. Entonces esa sentencia sienta un precedente para la Sala de lo Constitucional para reformar todo el sistema político y electoral de nuestro país. No obstante, que también mencionábamos fuera de cabina que este artículo es una cláusula pétrea, una norma pétrea que dice la Constitución que lo referente al sistema político en nuestro país no se va a poder reformar. No se va a poder reformar mediante la Asamblea Legislativa, pues, porque es competencia de la Asamblea Legislativa, y mucho menos lo va a hacer una Sala de lo Constitucional mediante una resolución que no es competencia de ellos. Ahí se extralimitó la Sala de lo Constitucional en su competencia y ha subvertido incluso con esa resolución el orden constitucional de nuestro país. Posteriormente emite una serie de resoluciones y entre estas es la que vos mencionabas del voto cruzado. En esta resolución del voto cruzado lo que la sala ha hecho es desideologizar el voto, porque yo cuando voy a emitir mi voto voy a votar por un proyecto político, pero la Sala de lo Constitucional dice, no, mire, usted puede marcar uno de Arena, uno de Gana, uno del PDC o uno del FMLN. Entonces, ¿cuál proyecto? O sea, no estamos votando por un proyecto político en ese caso. En el caso de que los votantes vengan y digan, bueno, miren, yo en realidad quisiera visitar al diputado por quien yo voté. Si yo votase por bandera, bueno, no tengo tan claro a quién voy a ir a visitar. En cambio, si voto por rostro, yo ya sé, voy a ir al despacho de fulanito o menganita. Entonces, es que hay dos resoluciones en ese sentido. Una donde te dice que debe ser el voto por rostro, pero en ese momento, en esa resolución todavía no habían emitido la del voto cruzado. Es decir, solo íbamos a votar por una persona, pero por el mismo partido político por el que vos vas a emitir el voto.
Entonces vos podías marcar, o sea, ahí se llama fracción del voto. Esa es una resolución que fraccionó el voto, sí, es cierto. Pero el voto cruzado ya es otra cosa. Que es por lo que tú decides, por diferentes proyectos políticos. Así es. Ok, dentro, tú como jurista y la UNAJUL, exactamente cómo se manifestaron, qué fue lo que ustedes dijeron. Bueno, nosotros comenzamos a estudiar las resoluciones de la sala, ¿verdad? Cómo darle seguimiento. En realidad es un observatorio jurídico que no solo analiza el tema de las sentencias de la sala, sino otras resoluciones también. Pero al ver que existe un constante, como te digo, hay una línea sistemática en la que la sala ha venido resolviendo. Si vos ves en materia electoral, por ejemplo, la primera fue la de reformar el artículo 85, donde dice que permite que otras personas que no sean de un partido político puedan optar a un cargo de elección popular. Posteriormente la fracción del voto y posteriormente la del voto cruzado. Ha venido reformando de manera paulatina nuestro sistema político y electoral, cosa que no se puede hacer, la misma Constitución lo dice. Y yo no sé si todos vemos la gravedad del asunto, pero en realidad nuestra misma Constitución dice que nuestro orden constitucional no se puede subvertir. Y cuando vos jurás, cuando vos protestás, cuando vas a asumir un cargo, una función pública, jurás respetar la Constitución. Y creo que estos magistrados no lo están haciendo. Y además están siguiendo una agenda política clara, pues, porque estamos viendo toda la reforma del sistema político electoral. Y además, bueno, eso ha metido en algunos aprietos al Tribunal Supremo Electoral, que no saben ni cómo van a regular la nueva resolución que la Sala de lo Constitucional ha emitido, pues. Tú como profesional de jurisprudencia y ciencias sociales, ¿estás de acuerdo? Obviamente, no por lo que te estoy escuchando, no estás de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia y sus sentencias. Con la Sala de lo Constitucional específicamente. Con la Sala de lo Constitucional. Sí, y con 4 magistrados que están subvirtiendo el orden constitucional. Y además se ha sumado un magistrado suplente que además es docente de la Facultad de Jurisprudencia aquí de la Universidad del Salvador. Él llega solo a firmar las resoluciones y sin importar en realidad el daño que está causando a la sociedad salvadoreña. Como ciudadana, ¿qué les dirías? Bueno, yo lo que les diría es que recapaciten. Yo creo que ya le hicieron tanto daño a este país con sus resoluciones, y que lo mejor sería que ellos renuncien, porque en realidad lo que ellos están... Bueno, perdón, no sé si me puedo tomar el tiempo para decirlo. Aquí andaba un afiche que me mandaron el día de hoy, donde FUSADES y en coordinación con la UCA van a hacer un foro donde se va a hablar sobre los perfiles de los próximos magistrados, y ellos están tratando de poner en la agenda el tema de la permanencia de estos magistrados en la Sala de lo Constitucional. Es decir, recordad que el próximo año tenemos elecciones para diputados, y eso va a determinar la correlación que hay en Asamblea Legislativa para la elección de los magistrados. Entonces, pero ellos lo que están haciendo es tratando de poner el tema en la mesa de debate sobre la continuidad de ellos mismos sin hacer elecciones. Yo creo que ese es un tema que hay que denunciarlo, y no podemos permitir eso el próximo año, que también hay elecciones de abogados y se va a cambiar 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, bueno, aquí me mandaron el afiche y dice: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social tienen el agrado de invitarle a un panel de discusión sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia 2018, importancia del perfil del magistrado. Yo creo que esta clase de actividades llevan una intención política clara, y ellos es que van buscando, si bien es cierto, mantener en el poder a estos magistrados que están, o buscar perfiles de personas que les favorezcan a la misma agenda que ellos han venido manifestando hasta este momento. ¿Crees que en alguna parte de tu opinión mencionaste que estos estaban respondiendo a una agenda que no es salvadoreña? Bueno, yo lo que mencionaba, que fuera de cabina lo comentábamos,
era que en realidad hay todo un discurso dirigido hacia América Latina, y es precisamente el tema de la despolitización de las masas, y también el tema de la despartidización de los sistemas políticos. Yo creo que ese discurso ha venido en toda América Latina y lo han querido implantar de una manera muy fuerte en algunos países de Sudamérica, pero acá en El Salvador hemos visto que están jugando en varias vías. Primero, en una cuestión mediática, un bombardeo mediático tratando de legitimar a los partidos, al sistema de partidos políticos, y por otro lado, la Sala de lo Constitucional jugando un papel de manera institucional para deslegitimar también el tema de los partidos políticos. Y si no, las resoluciones que acabamos de mencionar lo dicen claramente. El tema de las candidaturas independientes, el tema del voto cruzado, donde ya se desideologiza el voto. Entonces es todo un discurso que se viene desde el imperio norteamericano y que se viene a traducir en estos agentes que están también jugando un papel táctico dentro de toda una estrategia específica dirigida a nuestro país. En una respuesta de sí y no, te preguntaría, ¿crees que la sala están jugando a una agenda de Estados Unidos y del imperio? Sí, por supuesto que sí. Bueno, nos quedamos con esta respuesta, vamos a una pausa musical, después seguiremos hablando de otros temas también polémicos con esta señora chica que nos sorprende con sus análisis con mucha sapiencia. ¿Qué hay de música? Parece que tenemos de Oscar Platz, o ¿a quién ponemos? No, claro, tenemos música de Tuchero, mira, Oscar dice. Pues no es mi amigo, no nos conocemos, yo soy su fan. Mande. Yo soy su fan, yo le admiro mucho porque es un artista nacional que ha triunfado en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en la Gran Manzana. Él está produciendo una muy buena música en un ambiente difícil, de mucha competencia artística. Bueno, vamos a escuchar la canción Pregunta el Don. Ok. Pregunta el Don. Son esos los violadores que llegaron hoy. Solo son los campesinos que recogen la cosecha de lo que presumes en tu fina mesa, con pulmones fumigados y en su piel tatuado el sol, con un pago para morirse, y eso no te importa a vos. ¿Quién les viola sus izquierdos y derechos? El espejo dice. Los criminales de los que hablé hoy. No, aprende tan. Son los universitarios que te vienen a decir que esta es la única tierra que conocen por país, y les dicen soñadores, y si son de lo mejor, aunque se te arruine el pelo porque el padre habla español. Con desprecio, el espejo díselo.
cabe aclarártelo. Si tu casa no es blanca, quiero recordártelo. No es que no quieras comprarla, pero es que hay una razón. Tanta respuesta pa'l don y no le pasa la ignorancia ni le pasa lo cabe aclarártelo. Que sin mí tu casa no es blanca, quiero recordártelo. No es que no puedas comprarla, pero quién abre soy yo. La decencia, la justicia, la esperanza, las neuronas, la razón, aprende, Dan. Estás en compañía de YSUS. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí de regreso en esta noche. Ya dejamos de ser tarde y ahora estamos de noche. Estas noches tropicales, invernales de San Salvador, sabrosas, ricas. Bueno, estamos con Daniela Genovesa hablando sobre temas varios de la política local e internacional. Hablemos un poco de la Asociación Americana de Juristas, que es un órgano consultivo de la Organización de Naciones Unidas. Tú perteneces a esta asociación. ¿Nos podrías dar un poco más de esbozo de qué es? Sí, bueno, es la Asociación Americana de Juristas. Entiendo que nace en Argentina, no sé en qué fecha específicamente, pero se constituye con la finalidad de tener articulado, digamos, al gremio de abogados en América Latina para sentar posiciones respecto a los temas de los diferentes países que forman parte de la asociación. En la actualidad la presidencia entiendo que la tiene Cuba, y el presidente del Consejo Consultivo ante la ONU es el doctor Beinus Smukler, que el año pasado tuvimos el honor de tenerlo acá en el país. Nos estuvo hablando un poco sobre el tema de la justicia constitucional en su país, y también contextualizamos un poco la situación de acá de El Salvador. Y bueno, la Asociación Americana de Juristas toca temas jurídicos que atañen a los diferentes países, pero también con contenido político. Hay un claro contenido político en esto, y es que específicamente la mayoría de abogados que forman parte de la Asociación Americana de Juristas son progresistas específicamente. Todos los miembros son abogados de izquierda o progresistas. Cuando dices progresistas, ¿me podrías dar un mejor ejemplo? Sí, bueno, lo que pasa es que generalmente se toman los abogados de izquierda como marxistas, leninistas, digamos, desde un sentido un poco más radical. Pero los progresistas son personas que no son de derecha, pero que no obstante tienen un sistema de ideas viendo la concepción del mundo de otra forma, no de la manera tradicional y conservadora como estamos acostumbrados. Exacto, eso, más o menos así. Vamos a ver si entiendo. En el mundo de la sociedad civil o el mundo existe el pensamiento conservador, que a lo largo de los siglos ha ido evolucionando, pero hay personas que creen de que lo establecido es lo bueno, y lo que tenemos que hacer es fomentar lo establecido, y esto es el pensamiento conservador. Cuando decimos progresista, es personas que creen, en el caso de la Asociación Americana de Juristas, son juristas que creen que hay que evolucionar y hay que ir dándole cambios a las normas, a las leyes. Así es. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en ese sentido, los compañeros se han asociado, digamos, en un organismo a nivel internacional, y que tenemos también acá la rama de El Salvador. Ok, y cuando se dice que son una asociación consultiva de las Naciones Unidas, ¿qué significa eso? Significa que hay un consejo consultivo dentro de la Asociación Americana de Juristas formado por
juristas de diferentes países. De hecho, nosotros tenemos un representante, entiendo, de El Salvador, no recuerdo el nombre de la persona, pero sí hay un representante de El Salvador en ese consejo. Y en los casos de Naciones Unidas, cuando van a tomar alguna resolución, le piden opinión. Es una opinión, no es algo, como te digo, que esa opinión jurídica va a tener la calidad la ONU no tiene necesariamente que acatar esa opinión. Simplemente es una opinión que ellos emiten, pero que sí están acreditados ante Naciones Unidas. ¿Esto qué incidencia tiene? Bueno, eso tiene incidencia a nivel internacional, porque yo creo que generar una opinión, aunque sea o no tomada en cuenta, puede ser valorada en un organismo internacional, y eso es importante. ¿Y a nivel local? Bueno, a nivel local, la Asociación Americana de Juristas juega un papel específicamente académico, digamos, porque nosotros organizamos diferentes actividades con universidades, específicamente con la Universidad de El Salvador. Hemos estado en una coordinación con la Facultad de Jurisprudencia, hemos realizado varios foros. De hecho, el foro que te mencionaba para cuando vino el doctor Beinus Smukler era un foro en materia constitucional. Es un simposio que nosotros realizamos, que lo tuvimos en la sede de San Miguel, acá en la central, y también en un hotel de la capital. Estuvimos hablando sobre temas constitucionales. Bueno, ¿algo más que quisieras agregar a toda esta entrevista que nos has dado? Bueno, yo invitar a los estudiantes, específicamente de la Facultad de Jurisprudencia, que se empiecen a interesar por asociarse, porque yo creo que de esa manera nosotros podemos tener mayor incidencia como estudiantes o como abogados, abogadas. Y que seamos verdaderos agentes de cambio en esta sociedad, que seamos agentes que propongan y que tengamos una vida activa en la política nacional. Sí, creo que tu mensaje es positivo en el sentido de que la organización es precisamente lo que nos va a sacar adelante como sociedad. Así es. A veces nos quejamos y decimos no, que estos son corruptos, que estos hacen esto, estos son lo otro, y que solo estamos acostumbrados a señalar desde la comodidad de un asiento, o la comodidad a veces nosotros los periodistas de un micrófono, pero en realidad nos tenemos que organizar. Correcto. Y proponer, eso es lo principal. Y proponer. Bueno, cerramos aquí este programa, no sin antes mencionar algunas actividades. Va a haber el Día Nacional del Cacao ahí en la plaza del Fuentes Beethoven el 1 de octubre a partir de las 9 a.m. 1 de octubre es el domingo ahí va, para que les guste el chocolate, entonces ahí pueden llevan a su chica. Yo voy a llegar con mi señora, le voy a llevar flores y después una botella de vino con chocolate. Ahí sí ya me emocioné. Bueno, nos despedimos, no sin antes agradecer a Daniela Genovés por su tiempo. Supimos de que rompiste parte de tu agenda por estar con nosotros y te agradecemos mucho tus palabras. Reitero, sos una mujer muy inteligente y me he quedado deslumbrado con tu capacidad discursiva. Muchas gracias, Max. Agradecer a tu audiencia también por el tiempo que nos han prestado para escucharnos y también para reflexionar sobre temas de coyuntura. Yo creo que son importantes también estos debates. Gracias, y a Juan Carlos Miguel allá en los micrófonos, en la cabina, en los controles, que siempre nos asiste. Esto fue Sentido Común. Hasta la próxima semana. El próximo martes estaremos dándoles otro tema polémico e interesante. Hemos finalizado Sentido Común. La invitación es para que nos escuches la próxima semana, martes a las 6 de la tarde. Sentido Común. Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presentó y no constituye la postura oficial de YSUS Radio.